Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. Con la venia. Excelentísima y magnífica señora rectora, excelentísima y ilustrísima autoridades académicas y civiles, profesores, alumnos, personal de administración y servicios, señores y señores. De acuerdo con el artículo 42, apartado I, de los Estatutos de la Universidad de Málaga, donde se indica que, entre otras, son funciones de la Junta de Centro la de proponer las concesiones de doctorado honoris causa y atendiendo a lo especificado en el título 1, artículo 1, párrafo 1 del Reglamento de Honor y Distinciones de la Universidad de Málaga, donde se dice que los centros de la Universidad de Málaga podrán proponer la concesión del título de doctor honoris causa a favor de aquellas personas que, en atención a sus méritos relevantes y especial vinculación a la Universidad de Málaga, sean acreedores de tal consideración y contribuyan a una mejor y mayor proyección de dicha universidad. Por todo lo anterior, la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, reunida en sección ordinaria el 12 de marzo de 2010, acordó en el punto 4 del orden del día, en atención a sus relevantes méritos y a su especial vinculación con la Universidad de Málaga, proponer por unanimidad el nombramiento del profesor don José Manuel González Páramo como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Málaga, 12 de marzo de 2010. Muchas gracias, señor decano. A continuación, toma la palabra el ilustrísimo señor secretario general, que leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa a don José Manuel González Páramo Martínez Murillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, apartado tercero, C de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de junio y publicado en el BOJA del 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de diciembre de 2010, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad, tras la exposición de los méritos del candidato y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó el nombramiento de don José Manuel González Páramo Martínez Murillo como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los Estatutos de la citada universidad, de todo lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga, 24 de junio de 2011. Muchas gracias, señor secretario. Alzaos y cubríos. El secretario general, el decano y demás doctores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa.
Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don José Sánchez Maldonado para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Rectora magnífica, querido alcalde, dignísimas autoridades, claustro de profesores, amigas y amigos. El hecho de poder estar aquí ante ustedes pronunciando estas palabras de alabanza es para mí un motivo de honra y extrema satisfacción. El motivo de esta honra es evidente y exige escasa o poca explicación. La concesión de un doctorado honoris causa es uno de los actos más nobles y ceñeros que puede organizar esta institución que nos acoge y que hoy me ha confiado el papel de padrino. Gracias, rectora. El sentimiento de satisfacción, por su parte, es algo que sin duda comparto con todos aquellos que desde la Universidad de Málaga, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de Hacienda Pública han impulsado y han apoyado de manera entusiasta la concesión de este doctorado. También me complace enormemente ver cómo a través de este acto la economía pública reconoce en nuestra ciudad a una de sus figuras más influyentes y ejemplares a nivel académico e institucional. Tampoco es satisfacción menor comprobar cómo por medio de esta actuación nuestra universidad da muestras de que sabe reconocer, premiar y atraer el trabajo, la brillantez y la responsabilidad allá donde se encuentra. Más aún, cuando sabemos que el desarrollo de una universidad que aspira siempre a la excelencia debe reivindicarse día a día, atrayendo a los mejores a poco que estos se dejen. Decía la filósofa Hannah Arendt que si bien el ser humano tiene e incluso necesita la capacidad de trascender su propia vida como puro proceso biológico, no es menos cierto que la única forma que dispone para conservar la vitalidad y el dinamismo es aceptando las cargas y fatigas y labores de la vida misma. Como muchos ya conocen y como intentaré resumir a continuación, la trayectoria de José Manuel González Páramo en su triple vertiente de investigador, docente y servidor público conjuga precisamente, a mi parecer, los dos extremos de esta aparente paradoja. Es decir, que una vida plena exige ser capaz de observar el mundo desde la perspectiva del científico, al mismo tiempo que está uno peleándose sin descanso y a ras de suelo con los problemas que la actualidad, sin preavisos, presenta a cada momento. José Manuel González Páramo cursó la carrera de Economía en su ciudad natal de Madrid, en la Universidad Complutense. Una vez alcanzado el doctorado, obtuvo, con la ayuda de una beca Fulbright, un segundo doctorado en la Universidad de Columbia, en el estado de Nueva York. A partir de este momento, su carrera académica fue fulgurante, transcurriendo solo 3 años desde su doctorado a su nombramiento como catedrático de Hacienda Pública en 1988, en la citada Universidad Complutense, donde tomó el relevo del querido profesor por todos los hacendistas españoles, Enrique Fuentes Quintana. Y este hecho no fue solo un relevo coyuntural, sino que fue un acontecimiento, a mi parecer, enormemente significativo. José Manuel González Páramo, como investigador e impulsor de investigaciones, ha liderado lo que para mí ha sido una prolífica segunda generación de hacendistas en nuestro país o de economistas del sector público, que tras las estelas de los pioneros han resituado el estudio de esta disciplina en España al mismo nivel en el que se encontraba en el ámbito internacional. Sin dejar nunca de preocuparse por la docencia, compuso, en compañía de los profesores Albi y Zubiri, su Manual de Economía Pública, que es desde hace muchos años referencia básica en el estudio de la disciplina en nuestro país.
Extensas y relevantes son las aportaciones de José Manuel González Páramo, las mismas que lo han consolidado como un destacado especialista en fiscalidad, gasto público, presupuesto, gestión pública y regulación financiera, y lo han convertido, tal vez, en la voz más autorizada y escuchada en nuestro país en torno a estas cuestiones y materias. Tales aportaciones se extienden a casi 100 libros o capítulos de libros en las más prestigiosas editoriales, tanto nacionales como extranjeras, en más de 200 artículos en las más prestigiosas revistas académicas de carácter nacional e internacional, y en un innumerable número, perdón por la redundancia, de documentos de trabajo e informes técnicos. Esta prolífica actividad se ha extendido a la dirección de muchos proyectos de investigación en la Secretaría de Estado de Hacienda, en el Instituto de Estudios Fiscales, en el Servicio de Estudios del Banco de España, en la Fundación de las Cajas de Ahorro y en múltiples y diferentes centros de investigación económica, tanto públicos como privados. Destacar en este apartado que fue el pionero en la creación y puesta en marcha del Centro de Estudios de Economía Pública de la Fundación BBVA. También ha llevado su capacidad de trabajo a dinamizar el mundo científico editorial. José Manuel fue el responsable de la puesta en marcha y el primer editor ejecutivo de la revista Referencia en nuestro campo, Hacienda Pública Española, revista de Economía Pública. También ha sido editor asociado de Spanish Economy Review, que es la revista de referencia de los estudiosos de la teoría económica de nuestro país, y también de estudios sobre economía española de FEDEA, que, como saben, en la actualidad es uno de los think tanks, si no el mejor think tank económico que actualmente tenemos en España. Asimismo, ha formado parte de los consejos de redacción de revistas científicas muy señeras en nuestro país: Papeles de Economía Española, Suplementos Financieros de Papeles, Actualidad Financiera, Revista de Economía, Hacienda Pública Española Primera Época, Presupuesto y Gasto Público, Investigaciones Económicas, Economistas, Revista de Economía Aplicada, Análisis Local, Análisis Financiero Internacional y, por último, señalo Revista de Estudios Regionales, porque es la nuestra, la de aquí de Andalucía, de la Universidad de Andalucía. Simultáneamente, José Manuel ha desempeñado múltiples cargos institucionales: director del Departamento de Hacienda Pública de la Complutense, director del Máster en Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, como ya he dicho, director e impulsor del Centro de Estudios de Economía Pública de la Fundación BBVA, director de proyectos de la Academia Europea de Ciencias y Artes, la Delegación Española, investigador asociado de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, investigador y coordinador de programas de la Fundación FIES de la CECA, consultor de diversos y varios organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Europea, la OCDE, l'Observatoire de l'Épargne Européen, lo iba a decir en castellano pero me he atrevido a decirlo en francés, perdonen la licencia, el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas administraciones públicas españolas. Después, por último, un hecho que para mí tiene mucha relevancia: ha sido profesor del CENFI, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, que yo creo que es una escuela de los grandes economistas españoles. Acompañando a toda esta intensa y extensa labor, él ha obtenido una serie de méritos y responsabilidades académicas de relieve. Es académico numerario de la Academia Europea de Ciencias y Artes desde el año 2000. Ha sido miembro de diversas comisiones para la reforma del sistema de financiación autonómica en el Ministerio de Hacienda, y aquí tengo que apuntar que la reforma que se fraguó bajo su atento quehacer y sapienza fue la reforma que se hizo a principios de los 2000, que yo creo que fue la reforma definitiva y la que creó el marco del sistema de financiación tal como hoy lo tenemos diseñado, con ligeros cambios. También es miembro del Consejo del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación CENFI, vicepresidente y fundador de la Asociación Española de Economía Pública, que nació y no volvió
quedó en aquel día, el día que la constituimos, allí se quedó. Pero bueno, como era vicepresidente, pues lo pongo de relieve. Miembro del International Institute of Public Finance, miembro de la European Economic Association y miembro fundador de la sección española de la Public Choice Society. Como no suele estirarse en este tipo de actos, he dudado si incluir entre los méritos del homenajeado su militancia de toda la vida en el Atlético de Madrid, la cual, en todo caso, yo entiendo que también ayuda a explicar la tenacidad de José Manuel y ese entusiasmo suyo inasequible a las condiciones ambientales. También apuntar que para el que está hablando aquí ha sido más fácil el laudatio, dado que milita en el equipo correcto de la capital de España. Si hubiera militado en el otro equipo me hubiera costado más trabajo. Sea lo que fuere, su trayectoria no ha quedado meramente en la academia. José Manuel ha llevado sus conocimientos y su capacidad de trabajo a otros campos, especialmente al servicio público. Todo un conjunto de actividades profesionales que ha tratado de compatibilizar hasta cuando le ha resultado posible con su dedicación a la docencia y la investigación universitaria. Así, de 1994 a 2004, fue miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España y de 1998 a 2004 lo fue de su comisión ejecutiva. Como miembro de estos órganos rectores, ha sido responsable del establecimiento de las directrices relacionadas con la política monetaria, los preparativos para la pertenencia del Reino de España a la Unión Económica y Monetaria y todo lo relativo a la supervisión financiera. Finalmente, desde 2004, es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, con ocasión de lo cual, además de desarrollar un trabajo de gran responsabilidad que cuenta con una justificada repercusión mediática por su influencia en el bienestar de los ciudadanos europeos, imparte conferencias y doctrinas en los más importantes foros económicos internacionales. Yo creo que en estos últimos años, José Manuel, una parte muy importante de su vida la pasa entre aeropuertos y aviones. También esto le está permitiendo leer más que de lo corriente, pero bueno. No parece exagerado decir que el importante papel que desempeña en la actualidad en el Banco Central Europeo lo convierten posiblemente en uno de los ciudadanos de nuestro país con mayor peso en los foros financieros de uno y otro lado del Atlántico. Como resultado de toda esta ingente labor académica, investigadora y profesional, ha recibido múltiples distinciones y premios. Ha sido premio a la personalidad económica patrocinado por la revista Inversión, premio del Círculo de Empresarios, premio del Institut d'Estudis Financiers a la Excelencia Financiera de Barcelona, fue premio extraordinario, como no podía ser de otra manera, premio extraordinario de licenciatura en la Universidad de Madrid y premio extraordinario de doctorado por esta misma universidad. Finalmente, pero obviamente no en último lugar, debemos destacar las razones de proximidad y personales que respaldan este nombramiento. José Manuel González Páramo es un enamorado con conocimiento de causa de Andalucía en general y de Málaga en particular, como atestigua la frecuencia con que opta por escaparse por aquí siempre que sus obligaciones profesionales le conceden un respiro o, a otras veces, a cumplir con estas obligaciones profesionales. Aparte de ello, la vinculación del profesor Páramo con el Departamento de Hacienda Pública de esta universidad extensiva a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son múltiples y constantes desde hace más de 30 años y se han traducido en su participación en tribunales de tesis doctorales y en comisiones juzgadoras de plaza de profesorado, en la colaboración con diversos profesores del departamento en investigaciones dirigidas o coordinadas o en colaboración con él, y su frecuente presencia para pronunciar conferencias y participar en cursos y seminarios organizados por la Facultad de Económicas o por otras instituciones malagueñas. Con todo esto, siendo muy importante todo lo que ha dicho el que le habla hasta ahora, yo creo que lo más importante de José Manuel es que es un buen hombre y un amigo cabal. Así pues, expuesto todos estos hechos a los dignísimos invitados y miembros de la comunidad universitaria, solicito con todo respeto que se otorgue el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don José Manuel González Páramo Martínez Murillo. Muchas gracias.
Sentaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa al profesor doctor don José Manuel González Páramo por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por las leyes del reino, recibiréis las nobles insignias de vuestro honor y dignidad y os tomaré juramento. Os haré entrega del correspondiente título y de la medalla doctoral. Os impondré como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibiréis el libro de la ciencia que os cumple enseñar y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibiréis el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben de conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Y finalmente, porque habréis sido incorporados a la universidad, recibiréis en nombre del claustro el abrazo de fraternidad de quienes se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito seguidamente al secretario general, al padrino y al candidato a doctor honoris causa a acompañarme para proceder a la investidura. El birrete. El libro de la ciencia. Esperemos que te valga. ¿Sí? Un poco pequeño. Pónganle pequeños. Ahí. Los guantes. Y ahí va el... Y ahora invito al nuevo doctor a que preste promesa de fidelidad. Polizeo de máxima diligencia fide atque honestote munere punturum quo discipulorum proventum universitatis honores posim augere. Y ahora te vamos a dar nuestro abrazo en nombre del claustro. Enhorabuena. Sentaos y descubríos.
A continuación, tiene la palabra el nuevo doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Excelentísima señora rectora de la Universidad de Málaga, excelentísimo señor alcalde de Málaga, excelentísimo señor alcalde de Incheon, ilustrísimo señor secretario general de Universidades e Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor expresidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, señores diputados, autoridades, comunidad universitaria, señoras y señores. Permítame comenzar mis palabras con una expresión de agradecimiento. Es un inmenso honor estar hoy en Málaga rodeado de familiares, colegas, amigos, autoridades y todos ustedes con ocasión de este solemne acto de investidura. Doblemente honrado me siento por el origen de la propuesta. Málaga y su universidad y su Facultad de Ciencias Económicas en particular están ligados a mis primeros pasos como investigador. Aquí presenté mi primer paper científico con ocasión de un Congreso Internacional de Economía Matemática y Econometría en 1982. Y desde entonces, mi vida profesional se ha cruzado en innumerables ocasiones con la estela de esta universidad. El profesor Sánchez Maldonado ha glosado esta relación de manera incompleta, he de decir. No ha dicho, por ejemplo, y porque a mí me corresponde, que algunos de los mejores alumnos que han pasado por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, uno de los mejores posgrados de Economía en Europa y donde me honro en enseñar, proceden de esta universidad. Y tampoco se ha referido, porque a él no le toca, al enorme respeto con el que el profesor Fuentes Quintana hablaba en público y en privado de la Escuela de Málaga, referencia del buen hacer en nuestra disciplina desde los años 80. Que el cabeza visible de esa escuela, el colega y sin embargo amigo Sánchez Maldonado, haya sido el encargado de hacer la laudatio, me llena de alegría y de profunda satisfacción. Satisfacción sí, pero llena de perplejidad. ¿O acaso no la sentirían ustedes si les dijesen que comparten honores con Mario Vargas Llosa o Antonio Banderas? Si no es un error, ello solo puede querer decir que esta universidad practica la discriminación positiva con personas como yo. Y con esta afirmación no quiero poner en cuestión las buenas intenciones que han animado la propuesta, sin duda debatida y madurada en los órganos correspondientes. Pero al mismo tiempo les digo, sin atisbo de falsa modestia, pecado mortal de los vanidosos, que soy plenamente consciente de que este reconocimiento lo es, en gran parte, a las afortunadas circunstancias que han jalonado mi trayectoria. Y la fortuna puede guiarse hasta cierto punto, mediante la voluntad y los principios morales, pero azares al fin y al cabo. Por eso decía Albert Camus que el éxito y el reconocimiento son fáciles de obtener y lo difícil, merecerlos. Es fortuna haber crecido en un entorno intelectualmente estimulante. A mi memoria viene la figura de mi padre, su rica biblioteca y el presupuesto para libros que siempre tuve a mi disposición. Y también lo es haber encontrado guía y consejo en personas de la talla de don Enrique Fuentes Quintana, santo y seña de nuestra profesión desde los años 70, quien me dio uno de mis primeros trabajos, y Emilio Albi, a quien le debo mi primer puesto docente y el estímulo para ampliar estudios en los Estados Unidos. Y allí, en el imaginario de Paul Auster, hecho realidad, mi alma mater, la Universidad de Columbia, me enseñó a investigar, de la mano de premios Nobel como Edmund Phelps, William Vickrey o Robert Mundell, entre otros excelentes maestros. Y a otro premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, bien entendido que en su encarnación previa a su paso por el Banco Mundial, debo mi fascinación por la economía pública moderna, una disciplina que pude ejercer con la plenitud que supuso, de nuevo la fortuna, poder suceder a Fuentes Quintana antes de los 30 y jugar en el Dream Team de la economía pública en España, mi querido Departamento de Hacienda Pública de la Complutense. En un día como hoy, con el altavoz que la generosidad de este claustro me concede, y antes de entrar en materias de más actualidad, no puedo dejar de pasar la ocasión de manifestar en voz alta 3 convicciones que creo de alguna trascendencia fuera de las paredes universitarias en las que hoy nos encontramos. Primera, nuestras sociedades no pueden ser plenamente libres ni responsables sin un salto cualitativo en lo que podríamos llamar alfabetización financiera. Ante las loas desmedidas a la teoría de la relatividad,
Einstein no tuvo empacho en reconocer que el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia. Y todas las encuestas disponibles, incluso los países más avanzados, coinciden en señalar una conclusión preocupante. Junto con un sentimiento mayoritario de complacencia en este terreno, la inmensa mayoría de la gente no entiende el interés compuesto, ni la inflación, ni las consecuencias de endeudarse demasiado, ni la necesidad de diversificar las colocaciones financieras o de planificar el ahorro para la jubilación o para imprevistos. Si los gobiernos fueran conscientes de cuánta pobreza y sufrimiento material podríamos ahorrarnos, no repararían en medios para mejorar la formación en economía y en finanzas desde la escuela. Segunda, los economistas como profesión tenemos una función social, y esto alcanza a los docentes y a los investigadores en primer lugar. O la teoría y la investigación están orientados a la acción o no son nada. Pura gratificación estéril. Los economistas debemos rechazar ser parte de esa masa peligrosa de individuos a la que se refería Pau Casals. Peligrosa no por lo que hace, sino por todo lo contrario, por sentarse a ver lo que pasa. Estamos obligados a contribuir a mejorar la toma de decisiones que tienen impacto en el bienestar de la sociedad. De nuevo debo recurrir a Einstein, esa fuente inagotable de sabiduría y compromiso social. Si los hechos no encajan en la teoría, decía Einstein, cambie los hechos. Participe, responsabilícese, discuta, proponga, no se siente a ver lo que pasa. He tratado de cumplir con este compromiso desde mi retorno de los Estados Unidos, al cabo del cual José Borrell, siendo entonces secretario de Estado de Hacienda, me ofreció desarrollar investigaciones para mejorar el sistema tributario y la financiación autonómica. Estas tareas de investigación orientadas a la acción las he podido realizar, de nuevo la fortuna, sin limitación de medios, en Funcas, en el Banco Mundial y en muchas otras instituciones cuya relación les voy a ahorrar porque han sido ya mencionadas por mi glosador, quizás con una excepción. El Centro de Estudios de Economía Pública de la Fundación BBVA, dirigido por José Ángel Sánchez Asiain, porque nadie como este gigante de nuestra profesión, catedrático de Hacienda Pública, secretario general técnico del Ministerio de Industria, creador del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, catalizador de la reordenación del sector bancario en los 80 desde la presidencia del Banco Bilbao Vizcaya y hoy presidente de la Fundación Cotec para la Tecnología, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y académico de Morales y de la Historia, entre otras cosas. Nadie como él puede representar el ideal de economista comprometido. Él me permitió aprender a su lado y al mismo tiempo ejercer de empresario de investigadores, poniendo fondos a disposición de aquellos mejor preparados para arrojar luz sobre cuestiones de la máxima relevancia social, desde las pensiones a la financiación de las competencias autonómicas. La tercera convicción que quería traerles aquí parece o puede parecer más abstracta, aunque no puede ser más concreta hoy cuando nuestros socios del área del euro nos piden que reformemos nuestra economía para volver a crecer y crear empleo. Es tanto lo que debemos a Europa, que ningún esfuerzo en contribuir a su construcción será baldío. Europa fue la gran catalizadora del desmantelamiento de las instituciones del antiguo régimen y a ella le debemos el impulso para modernizar nuestra economía y nuestras instituciones. En lugar de especular, parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, sobre qué más puede hacer Europa por nosotros, deberíamos preguntarnos cómo podemos mejor ayudar a su fortalecimiento. En mi opinión, la mejor contribución española a Europa es hacer lo posible para disciplinar nuestras finanzas públicas, hacer lo imposible para dotar a nuestro mercado de trabajo de flexibilidad y seguridad e integrar a esos jóvenes que hoy expresan en plazas y barrios su indignación, y hacer lo necesario para impedir que la falta de competencia, las ineficiencias del sistema educativo y la inflación erosionen año tras año nuestra competitividad. Quizás no tenga mérito que diga estas cosas a alguien como yo, que nací en el año de la entrada en vigor del Tratado de Roma, que crecí idealizando a los vecinos del continente, que me doctoré cuando España finalmente se integraba en la Comunidad Europea, que fui nombrado miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España cuando éste adquiría independencia en virtud del Tratado de Maastricht, que accedí a su comité ejecutivo cuando nacía el euro y que posteriormente, en 2004, fui elegido por jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para integrarme en los consejos ejecutivo y de Gobierno del Banco Central Europeo. La fortuna se me aparece de nuevo en estos años, asociada a 6 hombres insignes que confiaron en mí, con los que he trabajado codo con codo y de los que no he hecho sino aprender. Jean-Claude Trichet, Luis Ángel Rojo, que nos ha dejado recientemente,
Jaime Caruana, Rodrigo Rato, Joaquín Almunia y mi predecesor en Frankfurt, Eugenio Domingo. Desde la experiencia de 7 largos años en esta atalaya podría decir muchísimas cosas. A la crisis dedicaré algunas reflexiones en unos momentos, pero antes les transmitiré 2 impresiones. Primera, que pese a las apariencias nada hay más natural que un hacendista con responsabilidades en política monetaria. Los hacendistas nos ocupamos, como saben, de los impuestos y pocas cosas pueden ser más gratificantes que trabajar en reducir al mínimo el impuesto más injusto, más distorsionante y menos democrático que existe, que es la inflación. Segunda, las tareas de asegurar la estabilidad de precios y contribuir a la estabilidad financiera son complejas, tienen una fuerte base técnica y requieren un sentido práctico. Ambos los he podido cultivar y desarrollar gracias al espíritu de equipo que reina entre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y al privilegio, de nuevo la fortuna, de estar al frente de las responsabilidades del servicio de estudios y de las operaciones de mercado del banco, que hemos tenido que utilizar con tanta creatividad, por así decir, durante estos años extraordinarios. Y permítanme ahora sí algunas reflexiones sobre este exigente periodo. Como diría, y esta es una referencia para los que ya somos mayores, como diría el bueno de Paco Umbral en aquella inolvidable entrevista con Mercedes Milá, hoy he venido a hablar de mi libro. No de uno de los que he escrito para reflexionar en voz alta o para comunicar a la comunidad científica los resultados de la investigación o para ayudarme y quizás apoyar a otros en la gratificante docencia de Economía y Hacienda Pública. Debo hablarles de algunos de los capítulos de ese libro inconcluso que llevo al menos 4 años escribiendo en coautoría. Una coautoría múltiple que incluye a mis colegas del Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, a mi familia, que pese a mis ausencias físicas y mentales, creo que todavía me soporta y hoy me acompaña en una pequeña representación, y a mis amigos y colegas que tengo más abandonados de lo que mi residencia en Alemania justificaría. Es el libro de la gestión en primera línea de la presente crisis, un concepto difícil de explicar y que hace cambiar de color la cara de mis hijos cuando se escucha el término. ¿Qué enemigo es ese sin rostro ni forma, inmaterial pero devastador? Le estamos venciendo. ¿Cómo están o cómo serán las cosas cuando haya desaparecido? Se trata de una agenda demasiado ambiciosa para cubrirla en este acto solemne, pero permítanme unos breves apuntes. Transcurridos ya 4 años desde el comienzo de la crisis, la más severa en varias generaciones, podemos ya extraer algunas lecciones sobre la eficacia de las medidas adoptadas para restablecer la estabilidad y la solidez del sistema financiero y de la economía. Los datos confirman que desde hace varios trimestres ya no estamos en caída libre. La combinación de unos estímulos monetarios y fiscales extraordinarios, la provisión ilimitada de liquidez por parte de los bancos centrales y las medidas gubernamentales dirigidas a reforzar el balance de las entidades de crédito está contribuyendo de forma efectiva a la recuperación. Y ello es especialmente cierto en Europa, aunque en algunos países, incluido el nuestro, la crisis sigue enseñando su peor rostro. Es forzoso reconocer, no obstante, que pese a los signos de recuperación, la crisis continúa y su fin no se producirá en breve. Es inmensa la riqueza financiera, física y humana destruida o dañada, y su recuperación no será posible sin emprender reformas que promuevan el trasvase de recursos humanos y materiales a sectores con futuro. Es la crisis más severa en varias generaciones, decía hace un instante. Y uno puede preguntar si esto es realmente así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado? ¿Estamos tomando las medidas necesarias para superar la crisis y para que ésta no se repita? Todos ellos son interrogantes de una gran exigencia, puesto que su respuesta reclama estar en posesión de una teoría y una práctica de la crisis actual. El humor clarividente y un tanto cínico de Albert Einstein, y prometo no citarle más, nos ayuda a aligerar un tanto la tarea. La teoría, decía Einstein, es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado, decía Einstein, teoría y práctica. Nada funciona y nadie sabe por qué. Nada funciona y nadie sabe por qué. Este es, en la jerga un tanto pretenciosa de algunos colegas de profesión, uno de los equilibrios múltiples posibles, el equilibrio malo, ciertamente. Y en efecto, en las semanas posteriores a la quiebra de Lehman Brothers, todo un 11S
financiero, nada funcionaba y nadie sabía por qué. Eran tiempos de cisnes negros, que es como Nassim Taleb denomina aquellos acontecimientos impredecibles, de vasto impacto y consecuencias. Fueron semanas en las que todo era posible, sin que tuviéramos idea de la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios, algunos de los cuales resultaban difíciles de imaginar y cuyas consecuencias para nuestra vida eran difíciles de evaluar. La naturaleza humana tiene horror al vacío lógico, no descansa hasta racionalizar a posteriori los hechos más improbables, hasta blanquear el plumaje de tan atípico ánade. Los hechos estaban a la vista y nadie hizo caso, dicen algunos ávidos de reconocimiento. O el odioso "ya te lo dije yo", de los aspirantes a Casandra, la mayoría de los cuales son como esos relojes parados que aciertan 2 veces al día, sin que a ello le quepa un mérito especial. Es cierto que durante los años previos a agosto de 2007, todo parecía funcionar y creíamos que entendíamos por qué. La teoría de los mercados perfectos y completos nos explicaba el generoso acceso al crédito y la casi total desaparición del riesgo financiero. Y la teoría de la gran moderación daba una narrativa coherente a lo que algunos dieron en llamar, en alusión al cuento infantil, la economía de ricitos de oro. Una economía con dinamismo suficiente para crear empleo, pero no a un ritmo excesivo, pues ello generaría inflación, contándose para evitarlo con la ayuda de los bancos centrales y con la flexibilidad creciente de los mercados. Hoy ya tenemos un diagnóstico ampliamente compartido de los porqués de la crisis. Pero antes de referirme a las causas y sobre todo al uso que debemos dar a este conocimiento, he de decir que incluso sin saber el origen, la reacción de los gobiernos y bancos centrales ante la crisis demuestra que hemos aprendido bien algunas lecciones de la depresión de los años 30 para beneficio de nuestra sociedad. Cuando se compara la gran devastación económica hoy conocida como Gran Depresión o crisis del 29 con la situación actual, es muy notable, afortunadamente para nosotros, la diferencia en el ritmo de recuperación. Las comparaciones históricas indican que el colapso de la actividad mundial durante el primer año de la presente crisis fue tan severo como en la Gran Depresión, o incluso más, pero también que la recuperación se inició en una fase mucho más temprana, 1 año ahora frente a 3 años entonces. Al mismo tiempo, en la crisis actual, el derrumbe inicial del comercio mundial fue más acusado y sincronizado que durante la Gran Depresión, casi un 30% de caída en solo 4 meses, desde septiembre de 2008 hasta enero de 2009. Pero este dato se atempera al constatarse que la contracción de la producción y el empleo durante esta crisis han sido menos acusadas que la Gran Depresión, con excepciones notables. En el caso de Alemania, el desempleo ha caído, y esto no es un error, mientras que en España, desafortunadamente, se ha más que doblando. Una similitud bastante obvia entre ambas crisis es que la desestabilización de los mercados financieros y los sectores bancarios se produjo como primer signo de lo que venía. La bolsa en 1929 y el mercado de créditos hipotecarios de alto riesgo en 2007. La crisis actual presenta, sin embargo, algunas diferencias respecto de la Gran Depresión. En primer lugar, la naturaleza del colapso financiero reciente es mucho más compleja debido a la sofisticación del sistema financiero. Además, el alto grado de integración financiera internacional y la globalización explican por qué las perturbaciones financieras se han transmitido durante la crisis actual de manera más sincronizada, más rápida y más intensa que en el pasado, pero sin sufrir el efecto amplificador contractivo que en los años 30 tuvo el mecanismo del patrón oro. Otro factor estructural que sirve para distinguir ambas crisis es la exigencia, en gran parte de las economías actuales, de estabilizadores fiscales automáticos que han contribuido notablemente a atenuar el impacto macroeconómico del colapso en la actividad. Y asimismo, un grado de cooperación internacional mucho más alto, en contraste con la oleada de proteccionismo de la década de los años 30. Dicho todo lo anterior, probablemente la principal diferencia entre las dos crisis es la velocidad de adopción y la envergadura de las medidas discrecionales adoptadas por las autoridades. La Gran Depresión se ha definido como un caso en el que las autoridades fracasaron en la adopción de programas para prevenir el colapso financiero. Es más, el clásico Historia monetaria de los Estados Unidos de Milton Friedman y Anna Schwartz incide en el papel jugado por las medidas erróneas adoptadas por la Reserva Federal de subir los tipos de interés en 1929 contra la especulación, en 1931 para defender la paridad oro-dólar
o la prematura suspensión del programa de adquisición de activos en 1932. A lo que cabría sumar la subestimación de los riesgos para la estabilidad financiera, consecuencia de teorías erróneas como la tesis liquidacionista, que avaló la quiebra de bancos débiles, como si en una crisis sistémica se pudiese identificar con facilidad, y una contracción masiva de la oferta monetaria y de crédito. El siguiente mea culpa ilustra hasta qué punto han interiorizado los teóricos y los responsables de políticas económicas las lecciones de la Gran Depresión y en qué medida son conscientes de los riesgos de la inercia política en épocas de crisis financiera. Lo pronunció Ben Bernanke, que como saben es el presidente de la Reserva Federal, en 2002, hace ya casi 10 años, con ocasión del 90 cumpleaños de Milton Friedman. Me gustaría decirles a Milton y Ana, en cuanto a la Gran Depresión, tenéis razón, lo hicimos, lo sentimos mucho, muchísimo, pero gracias a vosotros no lo repetiremos. Y en efecto, no lo hemos repetido. Los bancos centrales y los gobiernos han adoptado medidas para estabilizar los mercados y la economía que no tienen precedente histórico en cuanto a magnitud y rapidez. Otro rasgo fundamental de la respuesta a la crisis, también novedoso, comparado con los años 30 y enormemente positivo, ha sido el alto grado de coordinación, tanto entre las autoridades nacionales dentro de sus ámbitos de responsabilidad como en el terreno internacional. La mejor muestra es el papel central que la gobernanza económica mundial ha pasado a ocupar el G20, cuyas cumbres nacieron en 2008 como una respuesta a la doble necesidad de hacer frente a la crisis financiera global y de dar en esta tarea protagonismo a las principales economías emergentes. Se puede decir, sin exagerar, que al hacer frente a la crisis las autoridades han dado lo mejor de sí mismas. Otra característica clave de las medidas de estabilización adoptadas es su vocación de temporalidad, bien diferente de la deseable permanencia de las medidas de reforma financiera, fiscal y de mercados a las que luego me referiré. Cualquier estrategia de choque prolongada en exceso convierte el remedio en algo peor que la enfermedad y esto explica en parte los problemas que subsisten a ambos lados del Atlántico. Pueden distinguirse principalmente 3 líneas de defensa desplegadas por las autoridades contra la crisis. La primera consistió en un aumento de la liquidez, de provisión de liquidez por parte de los bancos centrales. La segunda incluye las múltiples medidas destinadas a garantizar y reforzar la estabilidad financiera y, de modo coincidente en el tiempo, la tercera ha sido el ajuste de las políticas macroeconómicas de estímulo a la demanda agregada. Con las medidas extraordinarias de provisión de liquidez, los bancos centrales trataron de que la sequía de fondos en los mercados financieros no se tradujese en un desplome del crédito. En la zona del euro, el Banco Central Europeo puso en marcha su política de apoyo reforzado al crédito, consistente en ofrecer al sector bancario facilidades para refinanciarse, con la finalidad no de salvar a los bancos, como equivocado o intencionadamente se dice, sino de evitar un recorte masivo de líneas de crédito, que hubiera traído consigo una depresión similar a la de los años 30. En la mayoría de las economías europeas, por desgracia todavía no en la española, el crédito ya crece y los mercados se han normalizado, con la excepción del segmento de la deuda soberana en la periferia europea. Respecto a las medidas de apoyo al sistema financiero, destinadas a contrarrestar la pérdida de confianza que supuso la caída de gigantes financieros como Lehman Brothers o AIG y la desaparición de la banca de inversión norteamericana. Estas consistieron en garantías en la emisión de deuda bancaria, inyecciones de capital y esquemas de protección de activos por un importe cercano, en el caso de Europa, a los 2 billones de euros. Esta segunda línea de defensa ha evitado la implosión del sistema financiero y con ella la del sustento de nuestras actividades básicas, pues pocas de ellas pueden sobrevivir como tal y como las conocemos, sin el concurso del ahorro y el crédito. Y como tercera línea de defensa tenemos las medidas extraordinarias de estímulo fiscal y monetario. Dadas las perspectivas de una grave recesión, los gobiernos de la zona euro decidieron reforzar el impulso presupuestario de los estabilizadores automáticos al anunciar en otoño de 2008 una serie de medidas coordinadas de estímulo de la actividad. Según estimaciones de la Comisión, el impulso representó en Europa cerca de un 5% del PIB acumulado en 2009 y 2010. Se trata de una cifra muy elevada, también en comparación con otras regiones económicas del mundo. En el ámbito monetario, cabe recordar que desde el principio de la fase actual de crisis
el Banco Central Europeo ha ajustado significativamente su política monetaria en respuesta a la disminución de los riesgos para la estabilidad de precios en la zona del euro. El 8 de octubre de 2008, el Banco Central Europeo anunció una reducción de 50 puntos básicos en su tipo de interés de referencia en una acción coordinada con 5 bancos centrales del mundo, los 5 principales. Y desde entonces, el Banco Central Europeo redujo acumuladamente en 325 puntos básicos sus tipos de interés hasta el 1%, nivel sin precedentes históricos, al que se han mantenido cerca de 2 años, hasta su elevación al 1,25% el pasado mes de abril, en respuesta a los riesgos al alza para la estabilidad de precios. Hoy no se discute ya que el despliegue de las líneas de defensa que se acaba de describir ha contribuido de forma efectiva a la recuperación de la economía y a la recuperación de la confianza, así como a la suavización de las tensiones en el sistema financiero. No obstante, a más largo plazo, estas medidas solo podrán demostrar su utilidad para sentar las bases de un crecimiento y una prosperidad sostenidos si se aplican de forma consistente con sus objetivos de estabilidad. Esto es, si se entiende que las medidas adoptadas son necesariamente temporales. La política monetaria ha iniciado ya su proceso de normalización en la zona del euro, pese a que los tipos de interés a corto plazo sigan siendo muy acomodantes, negativos en términos reales. Buena parte de las medidas extraordinarias de liquidez han sido ya retiradas, aunque se mantienen algunas operaciones de suministro de liquidez a tipo fijo. También son ya excepción las garantías y apoyos al sistema financiero. El reto continúa siendo el reequilibrio de las finanzas públicas, algo que tienen en común los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y algunas economías de la periferia de Europa. Y en el caso de la zona del euro, estas dificultades fiscales están en la raíz de una de las paradojas más llamativas de nuestra actualidad, porque frente al resonante éxito que ha sido el euro durante sus 12 años de existencia, también es cierto que la zona del euro es hoy el epicentro de las tensiones financieras a nivel global. Pero antes de referirme a este asunto, permítanme saltar sobre las líneas de defensa para encarar brevemente las causas profundas de la crisis. Decía antes, nada funcionaba y nadie sabía por qué. Hoy la lista de damnificados es inmensa. Desde la indignación, Mario Benedetti nos decía, acá hay 3 clases de gentes, las que se matan trabajando, las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse. Hoy, los indignados, que incluyen en ocasiones a altos responsables políticos y sociales, señalan con el dedo los banqueros, el euro, los mercados. Chivos expiatorios no faltan, pues el ansia de evadir responsabilidad es humana. Pero en verdad, si la indignación de Benedetti fuese una guía para la acción, aquí no quedaría casi nadie. Nada funcionaba y nadie sabía por qué. Hoy sabemos relativamente bien por qué. En realidad, lo sabemos desde otoño de 2008. Aquí falló todo. Fallaron los gobiernos y sus políticas fiscales, fallaron los bancos centrales, fallaron los supervisores y los reguladores financieros, fallaron los bancos y sus mecanismos de control, y fallaron todos los ciudadanos que por ignorancia o avaricia participaron con entusiasmo en la fiesta financiera inmobiliaria, abandonando los estudios por el ladrillo, jugándose los ahorros en una lotería que siempre toca, comprando duros a peseta, como decíamos antes. Comprender lo que pasó es un paso previo para actuar como se requiere para recuperar la actividad y el empleo. A fines de los 90, comenzaron a observarse los llamados desequilibrios globales. En estos años, algunas economías emergentes, China y otras economías asiáticas en particular, con productividad muy dinámica, pero sistemas financieros y de protección social poco desarrollados, comenzaron a acumular un exceso de ahorro y elevados superávits por cuenta corriente. Al mismo tiempo, en algunas economías avanzadas, y especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos, las tasas de ahorro privado cayeron fuertemente, al tiempo que el dinamismo de la innovación y la liberalización financieras facilitaban la financiación con deuda de una demanda interna en rápida expansión, lo que se tradujo en déficits crónicos por cuenta corriente que, por cierto, hoy se mantienen. La persistencia de graves desequilibrios financieros durante un largo periodo, junto con unas condiciones monetarias y fiscales relajadas en casi todo el mundo, en un entorno de baja inflación, fomentaron un incremento significativo del endeudamiento de las familias, las empresas y los bancos, un aumento considerable del apetito por el riesgo
y una desviación creciente de los precios de las viviendas y otros activos respecto de sus valores fundamentales. En el terreno de lo que llamamos los economistas factores microeconómicos, la causa principal de la crisis se puede encontrar en una notoria infravaloración del riesgo, en un contexto de rápida innovación financiera, lo que facilitó la aparición de productos opacos y sistemas bancarios en la sombra. En el entorno macroeconómico descrito, los tipos de interés y las primas de riesgo descendieron a niveles excepcionalmente bajos en términos históricos, fomentando lo que se ha llamado caza de rendimientos por parte de los inversores. El sector financiero internacional respondió a la vibrante demanda de activos creando productos de creciente complejidad y en especial formas muy sofisticadas y poco transparentes de titulización, con riesgos difíciles de evaluar. De esta forma, la titulización, que en principio debería haber favorecido la diversificación y la distribución del riesgo, así como economizar capital, pervirtió los incentivos de los emisores, intermediarios e inversores, causando una notable relajación de los criterios de concesión del crédito y una sorprendente concentración de riesgos en la banca. La falta de incentivos a analizar y hacer un seguimiento de los prestatarios explica que muchos inversores hayan adquirido activos de baja calidad. Una pregunta clave es por qué estos inversores no prestaron mayor atención a los riesgos que asumían. Sin duda, estos hicieron dejación en su obligación de análisis previo del riesgo y confiaron excesivamente en los oráculos de las agencias de calificación, actitud a la que no han sido ajenas las regulaciones financieras e incluso los bancos centrales que recurren a ellas para determinar la elegibilidad de los activos de garantía. Estas agencias estaban y siguen estando sujetas a posibles conflictos de intereses que es imperativo y urgente erradicar. De igual manera, las remuneraciones y los incentivos basados en los beneficios a corto plazo tendieron a enseñorearse del sector financiero, animando la toma de un nivel de riesgo excesivo, en detrimento de la solidez a largo plazo de las instituciones financieras. Bien, como ya se ha dicho, la explicación de la crisis financiera sería incompleta sin traer a colación los fallos de la regulación y la supervisión. Una de las lecciones de la crisis es que en muchos casos los mecanismos tradicionales de supervisión han demostrado ser insuficientes para identificar a tiempo la naturaleza y la magnitud de los riesgos, así como para imponer medidas preventivas y correctoras. De hecho, a pesar de las repetidas y serias advertencias de algunas organizaciones internacionales y algunos bancos centrales, hechas con años de adelanto al infausto verano de 2007, ni los participantes en el mercado ni buena parte de las autoridades responsables de la vigilancia de las instituciones financieras o de segmentos específicos del mercado adoptaron medidas adecuadas y suficientes. Poco pudieron hacer unas cuantas Casandras frente a legiones de doctores panglos. Casi 4 años de profunda crisis han demostrado la necesidad de reforzar el marco de supervisión macroprudencial del sistema financiero y su relación con el marco tradicional de supervisión de entidades, sectores y mercados. Y en este contexto deben saber que desde enero de este año la Unión Europea se ha dotado a sí misma de un Consejo que ya funciona, el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, con el mandato de identificar y evaluar los riesgos para la estabilidad del sistema financiero en la Unión Europea y de emitir alertas si se considera que los riesgos detectados parecen significativos. Y para quienes de ustedes que viesen las noticias de ayer en el telediario, verían al señor Trichet contando las conclusiones de este Consejo sobre riesgos identificados. Asimismo, supervisores y reguladores han de prestar más atención a los retos derivados del arbitraje regulatorio. De hecho, muchos procesos de innovación financiera y todo un sistema financiero en la sombra florecieron con la finalidad de eludir el cumplimiento de la normativa y, en particular, la referida a las exigencias de capital. Abordar este problema sigue siendo urgente en el contexto actual, dada la importancia de las instituciones financieras multinacionales, grandes y complejas, que operan con diferentes regulaciones nacionales. Ya se han alcanzado, por fortuna, notables progresos en los foros internacionales en lo que respecta a identificar y aplicar medidas correctoras. En septiembre del año pasado se alcanzó un nuevo acuerdo llamado Basilea III, que es un paquete de nuevas medidas de regulación sobre exigencias de capital, su definición, apalancamiento, liquidez y su plena vigencia, tras un periodo de transición, contribuirá con toda seguridad a mejorar la resistencia del sector bancario internacional y su capacidad para resistir a las perturbaciones al aumentar apreciablemente la cantidad y calidad del capital regulatorio
y los activos líquidos. Llegados a este punto, y después de esta buena noticia del progreso de las reformas, ¿cómo se compadece tanto progreso reformador con el desempleo y el bajo crecimiento económico que aún observamos? Recordemos que el impacto inicial sobre la economía real vino de la mano de un desplome de la confianza, que retrajo el consumo, la inversión, el comercio exterior y las contrataciones laborales. A ello se le sumó la pérdida de riqueza de las familias cuyos activos, debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y a la caída de los valores bursátiles y a la disminución del crédito proporcionado por unos bancos con balances severamente dañados, perdieron un enorme valor. La intervención de los gobiernos y los bancos centrales, como antes ha dicho, ha conseguido evitar la repetición de la crisis de los 30, y las medidas regulatorias que están en marcha definirán el retorno a la normalidad, pero una nueva normalidad. Y nueva por varios motivos. Primero, porque necesariamente nos enfrentaremos en el futuro a una mayor volatilidad económica y un menor crecimiento potencial, al menos a medio plazo, que es lo que ha ocurrido en las crisis sistémicas financieras que se han registrado en el pasado. Segundo, porque los sectores inmobiliario y de la construcción deberán someterse a un severo y prolongado ajuste en muchos países. Tercero, porque tanto la experiencia de esta crisis como los nuevos estándares crediticios impondrán unas valoraciones más rigurosas y conservadoras de activos e inmuebles ofrecidos en garantía del crédito. Cuarto, porque el precio de los riesgos de crédito y de liquidez se mantendrá a niveles más elevados que los absurdamente reducidos valores observados en años previos a la crisis, tanto que el riesgo, como decía antes, llegó a desaparecer como elemento relevante en las decisiones económicas. Quinto, porque las nuevas regulaciones sobre capital y liquidez harán de nuestro sistema financiero algo más resistente y estable, pero probablemente ello tenga como consecuencia un encarecimiento del coste de la intermediación financiera y, por tanto, del crédito. Y sexto, porque los bancos centrales, además de trabajar en la supervisión macroprudencial, tendrán una mayor tendencia a remar contra el viento, podríamos decir. Es decir, a evitar periodos de tipos de interés demasiado bajos mantenidos durante demasiado tiempo, pues hemos aprendido bien que las nefastas consecuencias de esta política sobre el grado de fragilidad de nuestro sistema financiero pueden ser devastadoras. En suma, en el nuevo normal, el sector financiero será más pequeño en relación con la economía y más conservador en sus criterios, el crédito crecerá a ritmos más moderados que en el pasado y su coste será probablemente algo mayor. De igual forma, para alcanzar esa nueva normalidad, los gobiernos tendrán que acometer retos difíciles, como la salida de las medidas expansionistas a gran escala, adoptadas durante la crisis para respaldar la economía a corto plazo. A consecuencia de la formidable expansión fiscal y de la caída de la producción, la situación presupuestaria se ha deteriorado en casi todos los países, en algunos casos de forma muy significativa, a ambos lados del Atlántico y a ambos lados del Canal de la Mancha. En este contexto, los mercados financieros han centrado su atención cada vez más en la solvencia de los Estados. El saneamiento de las finanzas públicas es necesario y urgente para proteger la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas y para garantizar la confianza de los ciudadanos, prerequisito para volver a crecer y crear empleo. El ajuste presupuestario, sin embargo, solo es una condición necesaria para la recuperación. Si miramos a nuestro alrededor, comprobaremos que las economías que más rápido se están recuperando, las del centro y el norte de Europa, son aquellas que, además de una mejor situación de las finanzas públicas, tenían unos mercados de trabajo y de productos más competitivos y flexibles antes de la crisis. Flexibilidad que no equivale a precariedad, sino a capacidad de respuesta y ajuste a las nuevas condiciones sin pérdidas masivas de empleo, como las que aquejan a la economía española, que amenazan el presente y el futuro de la generación más joven. Recordemos que en la primera década del euro, en España se crearon unos 5 millones de empleos. De ellos, algo menos de 2 millones se han destruido durante la presente crisis, pero la tasa de paro se ha duplicado hasta acercarse al 21%, tasa que sube al doble de esta cifra en el caso de la población más joven. Quienes se oponen a la reforma agitando el espantajo de la precariedad nos están privando de la flexiseguridad de sistemas como los que han permitido que en Alemania el paro haya caído durante la crisis en lugar de aumentar en más de 2 puntos, hasta el 6%, qué envidia de cifra, ¿verdad? O que países como Austria o Holanda tengan tasas de paro situadas en torno al 4%. Las perspectivas a largo plazo de un crecimiento sostenible y fuerte, tanto de la economía como del empleo, dependen en gran medida de la determinación de las autoridades para emprender reformas estructurales.
En los mercados de bienes y servicios son necesarias medidas de apoyo a la competencia y a la innovación. En el mercado laboral son requisitos fundamentales la moderación salarial, los incentivos para la creación de empleo a través de contratos que no disuadan de emplear a los más jóvenes y una flexibilidad para poder adaptar horas, retribuciones y otras condiciones de trabajo a la situación de las empresas. Tales reformas también facilitarán indirectamente el saneamiento presupuestario, contribuirán a hacer más resistentes nuestras economías y promoverán un aprovechamiento más eficiente del capital humano, físico y tecnológico. Es este un imperativo urgente para economías como la nuestra, en la que la rigidez de las instituciones laborales se erige en un obstáculo insalvable para la sustancial reasignación de recursos que exige el pasado sobredimensionamiento de sectores como el financiero o el inmobiliario. En combinación con las restricciones crediticias y la tendencia a la caída de los gastos de inversión e innovación que pueden hipotecar nuestro futuro, un mercado de trabajo rígido podría retardar largos años la recuperación a niveles de renta previos a la crisis. Primero, porque el paro coyuntural se convertiría en estructural debido a la pérdida de empleabilidad. Segundo, porque dificultaría la sostenibilidad presupuestaria. Y tercero, porque la divergencia respecto del ciclo europeo sería penalizada ante el cambio de ciclo en los tipos de interés. Tan evidente es este diagnóstico para los observadores, analistas y organismos internacionales que la morosidad en completar las reformas necesarias sorprende. Si no fuera por la gravedad del asunto, la ironía de Antonio Machado vendría al pelo. Que 2 y 2 sean necesariamente 4, decía Machado, es una opinión que muchos compartimos, pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada. Y es que, siendo obvio lo que tenemos ante los ojos, la imagen que hoy nos devuelve el espejo de la realidad del desempleo debería ser el catalizador de las reformas necesarias. Esta es la única indignación que tiene sentido, la que exige responsabilidad a quienes retrasan o evaden su obligación de reformar el sistema financiero para estabilizarlo y poner coto a sus desmanes y excesos, pero también el mercado laboral y el presupuesto, y las prácticas que limitan la competencia, impiden crear empleo y aumentan el coste de la vida. Esta es la única indignación que nuestra sociedad se merece. Debo ir terminando, y para ello nada mejor que dar buenas noticias a aquellos que, confundidos por el ruido mediático, pueden haber caído en el europesimismo. El euro no funcionará, nos decía la prensa y la intelectualidad anglosajona a principios de los 90. Ya se lo avisamos, el euro está en crisis, nos dicen ahora, no sin el eco de los medios continentales. Demos un breve repaso a las cifras. Desde 1999, la inflación en el área del euro ha sido inferior, pero cercana al 2%, en el conjunto, decía, del área. Este ha sido y seguirá siendo el compromiso del Banco Central Europeo con su mandato. Asimismo, el banco, como saben, ha tenido una aportación destacada en la estabilidad financiera y por esta vía en la generación de confianza, especialmente durante la crisis. Hoy pocos discuten que, si las medidas adoptadas por el BCE durante estos 4 años, hoy estaríamos hablando de una depresión económica comparable a la de los años 30. Pero si la estabilidad monetaria es imprescindible para crecer y crear empleo, ¿qué decir de estos? El recuento es sencillo, acaso sorprendente para euroescépticos. Desde 1999 hasta el estallido de la crisis, el área del euro creó 15 millones de empleos, el doble que los Estados Unidos, y redujo su tasa de paro en 2 puntos hasta el 7,6%. La renta per cápita en el conjunto del área aumentó casi un 14%, en España, excuso decirles, mucho más, y la productividad en un 7%, en España, lamentablemente, bastante menos. Nuestra tasa de ahorro es consistentemente más del doble, hoy día, que la norteamericana o la británica. Nuestra contribución a los desequilibrios globales nula, al estar las cuentas externas del área del euro en equilibrio, y nuestras finanzas públicas, pese a las dificultades, muestran un déficit que, partiendo de apenas un 1% antes de la crisis, se ha situado en 2010 en torno al 6%, la mitad que el norteamericano, por citar una referencia. No debe sorprender con el crecimiento actual en el área del euro en tasas superiores al crecimiento potencial, o el paro por debajo del 100% y en retroceso, que el 80% de los residentes del área del euro, con una opinión definida, manifiesten, de acuerdo con el último Eurobarómetro, que el euro ha sido algo bueno, con la que está cayendo. Y también se considera al euro en el mundo entero como el símbolo más exitoso del proceso de integración iniciado en Europa hace medio siglo. Así pues, no hay que echar mano de Mark Twain para concluir que los rumores sobre la muerte del euro quizás sean un tanto exagerados.
Pero es innegable al mismo tiempo, y esto es una gran paradoja, que en Europa se encuentra ahora mismo el foco más visible de tensiones financieras a nivel global, la crisis de la deuda soberana en algunos países de la periferia. Esto es, por las razones que les acabo de dar, esto es una crisis de confianza y no una crisis del euro. Es una crisis de confianza de los mercados. Esos mercados, por cierto, que hoy algunos demonizan, pero a los que ayer apelaban sin tasa para evitar la popularidad de los impuestos o la contención de los gastos. En el compromiso, falta de confianza en el compromiso de algunos países con las exigencias del euro. En efecto, en 1998, cerca de 300 millones de europeos, hoy más de 331, decidimos adoptar la moneda única. Esta ambiciosa iniciativa hacía descansar sus objetivos de crecimiento no inflacionario y altos niveles de empleo en 3 pilares: un mercado interior competitivo basado en la eliminación de barreras a los intercambios y en reformas estructurales, unas políticas presupuestarias nacionales saneadas, coordinadas y sostenibles, y una política monetaria orientada a la estabilidad de precios. Pues bien, la presente crisis de la deuda está demostrando de forma palmaria que, así como el componente monetario del euro a cargo del Banco Central Europeo y el Eurosistema ha funcionado incluso mejor que las monedas más sólidas que pasaron a integrarse en el euro, por ejemplo el marco o el franco, si bien esto es cierto, la adaptación de las políticas fiscales y las reformas estructurales a las nuevas exigencias de la moneda única ha sido manifiestamente insuficiente. Algunos gobiernos parecen no haber interiorizado las exigencias del euro para el desarrollo de su política económica y han actuado como si las pérdidas de competitividad y la vulnerabilidad fiscal pudiesen enjugarse todavía mediante el tradicional recurso a la inflación y a la devaluación. Pero estas, inflación y devaluación, son las naves que conscientemente decidimos quemar antes de la creación del euro. Y tampoco ha funcionado bien el marco de coordinación de las políticas fiscales, por no hablar de la total ausencia de coordinación de políticas macroeconómicas con impacto en la competitividad. Han sido la crisis griega y su contagio a otros países vulnerables la prueba irrefutable. No importa cuán pequeño sea el país, que sus problemas de competitividad y sus desequilibrios pueden tener un impacto sistémico. Por eso, los desequilibrios graves en las finanzas públicas y la competitividad deben prevenirse mediante una gobernanza europea reforzada y corregirse a través de políticas nacionales coordinadas y mecanismos que penalicen la falta de diligencia. Este es el pacto por el euro. Aunque no pueda yo decir con seguridad cuánto saldremos de esta crisis, tengo razones para pensar que saldremos fortalecidos si no nos abandonamos a la inacción o a la indignación que solo busca chivos expiatorios. Son tiempos difíciles, pero quiero recordarles que Europa se ha forjado siempre en las crisis. De las aspiraciones de paz y progreso de la posguerra surgieron las comunidades europeas. Más recientemente, de la crisis del sistema monetario europeo en el 92-93, surgieron el Instituto Monetario Europeo en el 94, predecesor del BCE, y un fuerte impulso de integración económica. De aquella aguda crisis surgió el euro, que tantos beneficios ha proporcionado desde 1999 y que hoy nos protege de turbulencias más severas. Ciertamente nos encontramos hoy en una encrucijada histórica para el futuro del euro. Un momento crítico que demanda de todos lucidez, energía y compromiso. Lucidez para comprender que la política fiscal, difícilmente sostenible de un país miembro del euro, tiene efectos perniciosos sobre el resto, en términos de contagio y de pérdida de confianza. Y para entender que las pérdidas continuadas de competitividad son inviables. Y a la lucidez le deben seguir energía para actuar, tanto más necesaria y urgente cuanto mayores sean las vulnerabilidades fiscales y las rigideces estructurales, y un renovado compromiso con Europa. En medio de las dificultades de ahora, no debemos olvidar que el euro es nuestro destino común. La crisis actual y la experiencia histórica contienen una enseñanza. El euro no ha dejado de proporcionar beneficios en términos de estabilidad macroeconómica y financiera, y lo ha hecho especialmente durante los episodios más agudos de las tensiones financieras. Acelerar los cambios necesarios para fortalecer este proyecto vivo es la gran responsabilidad de todos, gobiernos, Comisión, Consejo y Parlamento europeos de manera muy especial en esta hora crucial de la construcción europea. La historia ha confirmado en repetidas ocasiones la clarividencia de las palabras de Jean Monnet. Monnet decía: los hombres no aceptan el cambio sino en la necesidad y no ven la necesidad más que en la crisis.
Estoy convencido de que si se entiende la urgencia y se abandona los particularismos, Europa puede emerger de esta crisis más fuerte y con mayor peso en el mundo, como lo hizo tras la creación del euro. Quisiera terminar mis palabras con este mensaje de confianza. Muchas gracias. Ilustrísimo señor secretario general de Universidades, alcalde de Inchón, expresidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, señoras concejalas del Ayuntamiento de Málaga, autoridades, comunidad universitaria, señoras, señores, querido profesor y doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Es cierto, el claustro de la Universidad de Málaga acaba de conceder a don José Manuel González Páramo el máximo grado académico, el de doctor honoris causa. El anillo, el birrete, los guantes, el diploma y el libro dan la bienvenida a uno de los mayores expertos internacionales en cuestiones fiscales y monetarias, que hoy precisamente pasa a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Y lo hace en un momento en el que su experiencia y conocimiento pueden dar resultados muy útiles más que nunca en nuestra sociedad. No necesito recordar la delicada coyuntura por la que atraviesa la economía mundial, sometida, como hemos visto, a esas turbulencias financieras que amenazan la estabilidad de muchos estados. Resuenan estos días en los medios de comunicación las dificultades de la vieja Europa. En nuestro país también lo hemos visto. La recesión de un modelo productivo basado solo en determinados sectores ha traído consecuencias no deseadas. Los años de la bonanza han dado paso a este escenario en el que el paro y la falta de liquidez atenazan a buena parte de la población. Pero créanme, creo firmemente, y lo he oído en sus últimas palabras, que hay argumentos para la esperanza y que además la universidad va a tener que decir mucho en todo esto. Por eso, la incorporación del doctor González Páramo al claustro contribuirá enormemente al mejor entendimiento de las razones que explican la deriva del sistema económico internacional, pero sobre todo enriquecerá la reflexión académica necesaria para aportar soluciones que permitan superar esta crisis que atravesamos. Porque no lo olviden, no lo olvidemos, la misión de la universidad es ofrecer respuestas a los retos que la sociedad le plantea. Nuestro entorno se ha vuelto cada vez más complejo. La globalización ha diluido las fronteras entre naciones y estados, algo impensable hace solamente unos pocos años. Y esto ha traído consigo nuevos retos a los que nuestra institución necesita adaptarse y necesita dar respuesta. Tenemos que contribuir a generar una nueva sociedad más ágil que se desenvuelva por ese espacio global con capacidad de innovación y de desarrollo, pero que no se olvide que lo fundamental y ante todo debe ser más humana.
más corresponsable. Y esto resulta acuciante en un momento como el actual, en el que la desfavorable coyuntura económica reclama a todos los actores sociales, especialmente a la universidad, el impulso necesario para el cambio de modelo. Es preciso que ofrezcamos un análisis ponderado a nuestro entorno para servir de orientación a quienes tienen la posibilidad de mejorarlo. Pero también tenemos que fomentar desde las aulas, hoy más que nunca, el espíritu crítico indispensable para emprender esta larga tarea. Podemos decir, precisamente, que con la incorporación de nuestro nuevo doctor honoris causa estamos mejor preparados para hacer frente a este cometido. Profesor González Páramo, sabe usted que encarna a la perfección el modelo en el que creemos esta universidad, ese modelo de la excelencia profesional y académica, en el que sabemos claramente que usted representa a ese investigador precoz, a ese profesor brillante, el consultor requerido por los más importantes organismos y al gestor eficiente. Su biografía muestra además dos importantísimas vocaciones que no puedo dejar de resaltar: la apuesta por el servicio público y la proyección internacional. La labor académica e investigadora de nuestro doctor honoris causa ha estado siempre vinculada a la hacienda pública y ha prestado sus servicios de manera continuada a los órganos económicos de la Administración del Estado. Desde su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, ha contribuido al conocimiento y a la mejora de nuestro sistema fiscal, que es el pilar básico en el que se apoya un Estado profundamente solidario como es nuestro Estado español. El doctor González Páramo ha defendido siempre la esfera pública como espacio necesario, diríamos mejor, irrenunciable para el desarrollo integral de los ciudadanos. No podemos hacer frente a los retos que la existencia nos plantea sin el amparo de las instituciones financiadas por el Estado, que se ocupan de nuestro progreso y bienestar en todos los órdenes: el político, el económico, el educativo, el sanitario, el social. Entre estas instituciones es evidente que se encuentra la universidad, a la que tan brillantemente ha contribuido nuestro nuevo doctor honoris causa. Al profesor González Páramo le preocupa la universidad y el papel que debe de jugar esta en la construcción de la nueva sociedad. Y compartimos con él el convencimiento de que somos un organismo, una institución crucial para la recuperación de esa economía. Nuestras aportaciones en materia de investigación, de innovación y de transferencia pueden y deben contribuir a que las condiciones materiales de los ciudadanos mejoren. Y hacerlo siempre desde esa visión de conjunto, entendiendo que nuestro papel en la sociedad es global. No se limita solamente al ámbito nacional, sino que la arena en la que jugamos y en la que debemos de ser realmente competitivos tiene una dimensión internacional. Por eso destacaba también anteriormente la proyección internacional del doctor González Páramo. En este sentido, su vocación ha sido fundamentalmente europea. Durante siglos,
la idea de una Europa unida fue poco más que una utopía, un sueño al que aspiraban solo unos pocos humanistas preclaros. Tuvimos que padecer 2 guerras mundiales para que los líderes políticos asumieran la idea de la integración como un imperativo, como un único modelo de construir un futuro de paz. Los padres fundadores de la Unión Europea, Monnet, Schuman, de Gasperi y Adenauer, comprendieron que solo por medio de la integración podría prosperar unos estados que hasta hacía muy poco tiempo se habían enfrentado con afán casi aniquilador. Era un propósito ambicioso que requería determinación, pero exigía modestia y prudencia. Jean Monnet advertía que en los años 50, precisamente lo hacía en los años 50, que la unión no era algo que se hiciese de golpe, ni mediante una construcción global. Se hará mediante realizaciones concretas que creen primero una solidaridad de hechos por un método que integre incesantemente las cosas y las mentes. Y digo esto porque nuestro nuevo doctor honoris causa se ha encargado de acometer algunas de esas realizaciones concretas. Esas realizaciones concretas de las que hacía cita anteriormente. De hecho, intervino en uno de los procesos más trascendentales que ha emprendido la Unión Europea, una iniciativa histórica, la adopción de la moneda única, tal y como él nos la ha presentado y tal y como nos lo ha dicho también el padrino en su laudatio. Pero además, este hombre, este nuevo doctor honoris causa, sigue trabajando por hacer realidad esa integración, ahora desde un puesto de extremada importancia y responsabilidad, desde ese comité ejecutivo del Banco Central Europeo. El doctor González Páramo forma parte del equipo humano que día a día materializa la vieja aspiración de una Europa unida, esa empresa política la más formidable que ha ocurrido en nuestros tiempos. Ha sido y es el constructor del sueño europeo, algo que parecía imposible solamente hace unas décadas. Por esto precisamente, les invito a todos ustedes, junto con nuestro doctor honoris causa, a que sigan soñando para convertir en posible lo que muchas veces consideramos imposible. Doctor González Páramo, sea cordialmente bienvenido a la Universidad de Málaga. Sea cordialmente bienvenido a su casa. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Os
Se levanta la sesión. Que sus señorías descansen.